Gracias por acompañarnos en un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y en este episodio va a acompañarnos mi compañera Gabriela Olivares para tener una conversación, este encuentro con el director Luis Estrada de la película Que Viva México, así como el protagonista Alfonso Herrera. Vaya regreso, Luis, platícanos un poco acerca de esta película tan esperada y que además llega a diferentes cines de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, con más de 3.500 copias para el próximo 23 de marzo. Mira, primero gracias por la invitación, Ernesto, Gabriela, gracias. Mira, Que Viva México es probablemente mi película más ambiciosa y para quien conozca mis anteriores películas, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta, creo que más o menos puede pensar e imaginar sobre qué va la película, pero creo que la película los va a sorprender porque es, creo, mi película más ambiciosa en términos de producción, en términos de haber reunido un reparto excepcional, como creo que es casi imposible reunir en estos días, pero también en lo temático. Es una película en la que yo quiero hablar de un momento muy específico que es el que estamos viviendo y de un lugar muy específico que es este país. La película es una sátira, efectivamente, una comedia negra muy divertida, que quiere ofrecer un retrato, quiere ofrecer un espejo de una sociedad en la que estemos representados todos, pero también esté representada la clase política, también esté representado este clima de polarización e intolerancia que nos está envenenando a todos, que de alguna manera está incentivado, creo, desde el poder presidencial para que todos nos definamos de qué bando estás, de qué lado de la trinchera, si estás conmigo o estás contra mí. Y entonces eso también en un tono creo muy divertido, pero creo que es un retrato interesante porque sobre todo creo que nos invita a reflexionar que de los riesgos que seguimos de seguir ahondando estas guerras, estas enfrentaciones, este clima de hostilidades en torno a la polarización y la intolerancia que estamos viviendo. Su película parece un mural. Tiene muchísimos personajes. Tiene usted un gusto por los murales, tengo entendido. Mira, yo me siento primero, creo que lo mejor que ha tenido este país a lo largo de su historia es su cultura. Y creo que como una manifestación de las mejores de la cultura de este país, por supuesto están los muralistas, los artes plásticas, el cine también, por supuesto. Y yo esta película, además yo personalmente me siento parte de una tradición, me siento parte de una tradición y heredero también, y también por momentos continuador de esta tradición, en la que para muchos de los grandes pensadores, escritores, artistas plásticos como los muralistas, Rivera, Siqueiros, Orozco, los caricaturistas también, y los cineastas que de alguna manera han tratado de explicarnos y retratarnos, creo que también en ese sentido la película es una tradición. Hay películas y hay murales y hay, en fin, novelas, cuentos, que de alguna manera buscan encontrar respuestas sobre por qué somos como somos. Esta película no da una respuesta, pero creo que formula preguntas interesantes sobre nuestra idiosincrasia, sobre nuestra cultura y sobre el momento que estamos viviendo. Entonces, sí, la película es un mural donde vas a estar representada tú, va a estar representado Ernesto, va a estar representado Poncho y yo, porque creo que además de ser un mural también se convierte en un espejo muy desalmado, un espejo muy cruel sobre nosotros mismos. El tono de la película invita eso a un poco a la exageración y a la caricatura, como también lo hacían los muralistas, pero creo que ofrece una metáfora muy interesante de una sociedad en la que creo que vamos a estar todos y muchos de los que conocemos. Todo va a quedar igual para ustedes. Perdón, Ernesto, en un momento muy oportuno, por el contexto que se viene, que se agudizará en lo que viene siendo la recta final de este sexenio, me llama la atención que sucede algo parecido cuando El Infierno, porque se da en el contexto del Bicentenario. Mira, perdón, por favor, perdón. Mira, yo no soy sociólogo, no soy politólogo, cuantimenos y político, pero sí soy un ciudadano muy preocupado por el momento que se vive en México. Como lo estuve cuando hice La Ley de Herodes
Y también te lo digo con honestidad, también soy más espectador, soy más cinéfilo que cineasta. Y entonces yo de pronto digo, qué importante es que quede un testimonio de un tiempo y de una época que nos marcó. Cuando yo decidí darle un giro a mi carrera y a empezar a hacer sátira política, nació de pronto de esta reflexión de decir, ¿cómo es posible que llevemos 70 años en manos del PRI, que tengamos la opinión y la visión que tengamos y no haya ninguna película que haya usado por su nombre y explicado por qué estos cabrones son como son y cómo han saqueado este país y cómo nos han llevado a la ruina? Y entonces creo que las películas, además de tener una vida dentro del ámbito del entretenimiento, de la cinematografía, también saltan y salen de ese ámbito para volverse referentes de nuestra historia, de momentos precisos de nuestra historia, de problemas muy concretos que desafortunadamente no se resuelven. Seguimos teniendo niveles de corrupción como los teníamos en la ley de Herodes, seguimos teniendo desigualdad social igual o peor que cuando hice Un Mundo Maravilloso, violencia que no para y que este país ya solo nos acordamos cuando empezó esta guerra estúpida y no le vemos el fin. Y entonces uno siempre tiene la ilusión y la esperanza de que algún día toda esta pesadilla va a terminar y que además también en la película se habla de esta idea de cómo se convierte este país en una pesadilla a través del personaje de Alfonso. Y entonces creo que sí, para mí era muy importante, igual que lo hice con las otras, es como una instantánea de este momento político y social de México, con algunas reflexiones de lo que puede implicar hacia el futuro. Luis, me llama la atención que has comentado que en 5 ocasiones al menos se te negó el apoyo gubernamental para poder llevar esta producción. Si es así, ¿por qué no, o por qué colocaron a la imagen del presidente en el póster promocional? Eso por una parte, y a Alfonso me gustaría que nos platicaras un poco acerca de qué se siente y cómo es pues ya pertenecer como a este Luis Estrada Verse, en donde, bueno, estás pues, de alguna forma dándole nueva vida a otro personaje luego de haber estado también en 2014 en La Dictadura Perfecta, y además que te vimos pues recientemente, antes de la pandemia, en El Baile de los 41, que también pues de alguna forma tiene este tono muy similar a una crítica social y a un momento histórico de México. Suele caerse aquí hasta... Mira, te respondo rápido y ahora sí creo que le toca a Poncho dar su lectura. El presidente, ¿por qué es nuestro presidente? Porque la película refleja un momento que es este, y no solo está en el póster, también está en la película, es uno de los actores de la película, y entonces creo que como están todos los actores, él tenía que estar presente en este momento. Porque yo creo que lo único importante que yo voy a aportar con mi carrera al cine mexicano es que creo que me ha interesado ensanchar la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión quiere decir hablar y decir lo que piensas y cómo lo piensas. Y en esta película sí está mi opinión, no solo sobre el presidente de la República, sino lo que es la Cuarta Transformación y los riesgos que implica seguir en este clima enrarecido. Y ahora sí, Poncho, por favor, porque ya acaparé. No. Mira, me siento muy... primero que nada, muy halagado que me sigan tomando en cuenta para formar parte de esta historia, de estas historias, de este árbol genealógico más complejo, porque si uno es un poquito más meticuloso y pone más atención, te das cuenta de que gran parte de este universo que creó Luis Estrada se conecta desde la ley de Herodes hasta que vio a México. Pancho Reyes es un Reyes, y si uno se pone a levantar el hilo, pues se va a dar cuenta de que hay una conexión en esta historia. Hablo por mí y hablo por todos mis compañeros. Cuando Luis Estrada va a empezar una historia, todo el mundo deja lo que está haciendo con tal de formar parte y de apoyar a Luis, porque Luis es un director que admiramos, y así como lo admiramos, lo queremos, y todos sentimos que siempre es importante participar y apoyar, porque lo que tiene que decir a partir del contexto y de la coyuntura que estamos viviendo como sociedad siempre es algo importante. Las películas de Luis no invitan a la reflexión, te patean, te llevan, te empujan hacia la reflexión, y su filmografía lo avala. Entonces nosotros siempre estaremos ahí, y yo espero que sea la segunda de muchas. Y para mí siempre es un placer estar con alguien que admiro, que quiero y que es un gran amigo.
Perfecto, pues muchísimas gracias por este espacio, Gabriela. Muchísimas gracias por mucho éxito, porque en verdad siento que de pronto es difícil con el tema del cine mexicano. Y bueno, vaya la faena que te aventaste, Luis, y todo el equipo de producción con el asunto pues de la distribución, ¿no? No sé si para finalizar quisieras comentar algo al respecto, porque creo que muy pocas veces se ve esto. Y vaya, el ejemplo que se colocó con el tema de Iñárritu, pues siento que alentó mucho a que lucharas porque se distribuyera en la mayor cantidad de salas de cine, ¿no? Mira, cuando yo te digo que esta fue mi película más ambiciosa, algo tenía yo claro, que era hacia dónde quería que llegara, que es a los cines. Yo ahí crecí, ahí aprendí a amar el cine y además me han pasado cosas muy importantes en mi vida, y desde que empecé realmente este proyecto que me ha tomado más de 5 años de mi vida, yo quería que llegara ahí, y ha habido muchísimos obstáculos, pero creo que no me puedo sentir más contento y orgulloso de haber conseguido. La película va a tener el lanzamiento más grande en la historia del cine mexicano. Se va a estrenar en 3.500, en 3.200 pantallas en todos los cines de México, a todo lo largo y ancho. Se estrena también en algunas ciudades de Estados Unidos y en Centro y Sudamérica. Y entonces, pues sí, es un momento muy importante, pero creo que no solo para la película, sino también para el cine mexicano. Y ojalá la gente se sienta atraída por la oferta, porque creo que pocas veces hay películas con tantas cosas tan atractivas, polémicas, interesantes, como para salir de tu casa, y que vale la pena la invitación. Ojalá sea acogida con gusto por quienes nos escuchan. Y gracias mil por todo, ¿eh? Vaya, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Alfonso, Gabriela, también gracias por tu compañía en este episodio. Y bueno, síganos en redes sociales en @Semanario Z, en Facebook, en Twitter somos @ZTijuana, en Instagram @Z.Tijuana. Y bueno, búsquenos también nuestros episodios del podcast del Semanario Z en Spotify y todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Ernesto Esdava, muchísimas gracias y nos vemos el próximo episodio. Así que el 23 de marzo se estrena Que Viva México, de Luis Estrada, una película bastante esperada. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, Gabriela, gracias, Ernesto. Buen día. Gracias.